importante tener buena maquinaria entonces moderna, tecnologizada, y estamos hablando que casi el 80% de la maquinaria agrícola tiene una antigüedad que en algunos casos supera los 15 años y en otros los 10 años. Estamos hablando de maquinaria entonces del 2009 y del 2014. Fernando, hoy vamos a hablar con nuestro invitado sobre este tema para profundizar sobre estos aspectos. Estamos en comunicación con Carlos Palmieri, vicepresidente de la Asociación de Fábricas de Tractores y Equipamientos Agrícolas e Industriales, AFAT. Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Gracias por el llamado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la antigüedad de este parque automotor del campo argentino? ¿Por qué se llegó a esta situación de tanta obsolescencia? Motivos varios. Realmente, correctamente como presentaron, el parque tiene una... Por ahí no da para decir que es totalmente obsoleto, pero sí, al tener una antigüedad, una buena parte del parque, 70-80% del parque de tractores y cosechadoras, en el caso de tractores se considera que el 70-80% del parque existente tiene más de 15 años de antigüedad y en el caso de cosechadoras que el 70-80% del parque tiene más de 10 años de antigüedad. Y pulverizadores debe andar entre medio más o menos de los dos. ¿Qué pasa con eso? Que todos los años se va incorporando nueva tecnología. Esa tecnología hace que las máquinas sean más productivas y no más productivas a que solamente hacen mayor cantidad de hectáreas, sino que más productivas en que los motores, por ejemplo, motores electrónicos, tienen un consumo de combustible menor y un tratamiento de ese combustible menor. Una sembradora con aplicación variable o con corte por cuerpo puede aplicar una semilla, mayor cantidad de semillas en forma automática donde la tierra lo permite en base a un mapa de suelo hecho por la cosechadora en la campaña anterior o una prescripción hecha por un agrónomo, o un pulverizador hacer una aplicación, un pulverizador equipado o cualquier máquina equipada con un piloto automático de última generación que el margen de error oscila a los 2-3 centímetros con corrección, va aplicando el producto en el lugar exacto sin tener que entrar en generar superposiciones, lo que nos genera desperdicio de producto o nos genera pérdida de productividad por excesiva aplicación de producto. Al contrario, dejar una faja de aplicación sin cubrir, lo que genera probabilidad de afecciones. O en el extremo, en el caso de las cosechadoras, que al momento de cosechar con una mala regulación o una escasa regulación por tener una carga tecnológica antigua, genera pérdidas tanto por el cabezal en la medida que va avanzando por falta de regulación, como por la cola también genera pérdidas, o en el momento del proceso interno en la trilla también va generando inclusive roturas de la propia semilla. En el caso de las cosechadoras nuevas, ya tienen procesos internos controlados en forma online, inclusive con inteligencia artificial en medio de ese proceso, que van haciendo que tanto la plataforma como todo el proceso de trilla, hasta la propia velocidad de avance de la cosechadora, se vaya corrigiendo en forma automática, y todo eso va justamente jugando a favor de evitar esas pérdidas. Entonces hay muchísimo para corregir en todos los procesos que se hacen en el campo para mejorar la productividad, al margen de la productividad después mejorada por incorporación de semillas, por tener el agua correcta y la rentabilidad por evitar retenciones, impuestos y demás. Carlos, en este comunicado que ustedes sacan por parte de la asociación, hacen foco en tres barreras principales, ¿no?, que tienen los productores al momento de tener que modernizar su maquinaria agropecuaria, y destacan entonces la falta de estabilidad político-económica. También hablan respecto de una alta y distorsiva carga impositiva con la que trabajan los productores aquí en Argentina, y también la falta de financiamiento. Teniendo en cuenta entonces estas que son las principales obstáculos o digamos dificultades que afronta el productor argentino, ¿cuáles son esas medidas que ustedes están reclamando con urgencia que aplique el gobierno?
Mirá, para pasarlo en limpio, Gabriela, cualquier máquina de las que estamos hablando eh, son máquinas valuadas de $100.000 a $1.000.000, para lo cual no son equipos que se deciden comprarlos hoy y se sale al mercado y se los compra, se programan, son equipos que necesitan de financiación, son equipos que el productor va programando una renovación de ese parque, para lo cual justamente parte de lo que se requiere es una financiación de largo plazo con tasas de interés que sean acordes al recupero de ese bien de capital en el cual se invierte muchísimo dinero para producir, y que esas tasas tengan cierta previsibilidad. Cuando se habla de previsibilidad, hablamos de tener durante todo el año y no durante 2 meses por año una tasa atractiva y que se compone de un capital bastante acotado, y se terminó eso y el productor que no entró en esa línea no tiene más esa herramienta para comprar. Entonces, ese es un factor fundamental desde el punto de vista del requerimiento financiero. En el caso de lo que es impositivo, ni hablar de lo que, por ejemplo, las retenciones. Pero no solo las retenciones, sino que desde lo productivo, en el caso de las industrias también para poder entregarle esa máquina producida al productor en un costo acorde, también en las industrias tenemos una carga impositiva que, si te pones a sumar, por ejemplo, un montón de componentes de estas maquinarias de altísima tecnología vienen del exterior. Todos esos componentes los importamos de nuestras casas matrices o de proveedores que se dedican exclusivamente a eso, cosas de electrónica, cosas de transmisiones hidrostáticas, muchos componentes de alta tecnología que se fabrican en pocas partes del mundo. Y para importar un componente de esos para la línea de producción, nosotros tenemos que pagar a nivel aduanero el 21 de IVA. Tienen una calculadora, van sumando y llegamos a un número disparatado, pero te compone una cifra con el 21 de IVA más 20% de anticipo por una aplicación de una resolución general 5039 que no nos permite aplicar la exención de IVA a pesar de que tengamos créditos monstruosos, más un anticipo de ganancias, más anticipo de ingresos brutos, más impuesto país. Total sumamos 54,5% a 57,5% con ingresos brutos, de los cuales recuperamos el 10,5% cada vez que vendemos. O sea, desfasaje total, que en definitiva termina conformando parte del precio de esta ecuación que cada compañía termina haciendo. Ahora, Con lo cual hay mucho para corregir. Ahora, Carlos, este casi 55%, ¿no?, que se le recarga con todos estos impuestos que tiene que pagar el productor argentino, obviamente lo coloca en desventaja con la competencia, ¿no?, con los productores en la región y en el mundo. ¿Cómo nos encontramos ahí? ¿Cómo está la brecha entre el productor argentino y el productor de la región, digamos, de nuestros países vecinos en cuanto a la incorporación de esta maquinaria más moderna, más tecnologizada? Estamos todos perjudicados, no solo el productor que va a comprar la máquina, sino nosotros también. Primero aclarar, no es que pasa todo el costo. Todo esto, una parte se recupera desde la industria, de la misma forma que una parte del productor, cuando paga IVA, lo recupera con la venta. Pero es tanta cantidad la sumatoria de impuestos que hay, que una parte termina siendo costo. Y siendo objetivo en la respuesta a tu pregunta, el productor termina perjudicado de la misma forma que nosotros terminamos perjudicados como industria, porque la industria no termina teniendo la rentabilidad que tiene. La misma parte del productor, productor, no termina teniendo la rentabilidad, porque termina pagando una máquina más cara con una tasa de interés para sustentar esa inversión más cara que lo que compra en otros países del mundo, y en el final del ciclo lo fajamos con un 30% de retenciones. Otro absurdo que está soportando nuestro productor. Entre medio, con una maquinaria obsoleta, perdió productividad. O sea, castigado de todos lados. Echado para adelante, tratando de empujar, y tiene un montón de factores que lo están tratando de llevar para atrás. Sumémosle a eso
algunas otras cuestiones como los precios internacionales que este año nos están acompañando, como alguna previsión que tenemos climática que esté faltando agua. Pero bueno, seguimos con la muy buena expectativa también que el mundo necesita de alimentos, que somos productores de alimentos por excelencia y sin lugar a duda que con algunas medidas que se vienen tomando y que se deberían seguir tomando y acelerando, esto va a ir mejorando y va mejorando para todos. Muy Hoy bien, escuchaba sí. justamente, Ujú. sí, discúlpame, hoy No, no, escuchaba al sí, por diputado favor. hoy escuchaba al diputado Espert hablando como Ujú. funcionario público por un lado, conociendo estas necesidades de corrección y por otro lado como productor agropecuario padeciendo estas Ujú. cuestiones que estamos hablando. Sí, que además son cuestiones bien conocidas, la dificultad y la carga impositiva que todavía subsiste en algunas actividades, sobre todo en la importación. Está claro que hay alguna tramitación que se ha aliviado, pero los números son los números y la carga impositiva sigue siendo la misma. Carlos, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes, Fernando, a disposición siempre. Allí Carlos Palmieri, vicepresidente de AFAT, de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola e Industrial. Un punto relevante, Gaby, también ese pedido que, tal como pasa en tantos otros sectores,